sintonizando en este momento, miren, no se crean que tengo a Mark Anthony hoy en entrevista. Simple y sencillamente tengo a David Pagán de Community Pros Consulting con nosotros. Así que bienvenido, David, aquí haciendo negocios. Gracias, gracias. I love being here. Oye, David, la Dime. gente te ha confundido con Mark Anthony. No. I wish. Bueno, vamos a ver, ¿por qué? Porque a lo mejor, bueno, lo que pasa es que yo he visto a David en otros momentos, y claro, su porte, su vestimenta y demás, luce un poquito como Mark Anthony. Así que la primera vez que yo lo vi, yo dije, oye, espérate, ¿será el hermano, el doble o Un algo? primo. Pero fíjense, lo común que tienen estos dos seres humanos es la ayuda que hacen con la comunidad. Así que David ha creado, antes que nada, este programa es para nuestra audiencia hispana y demás. Hablamos español, pero si de momento hacemos un Span English, no se asusten. David Pagán nació en Nueva York, se crió aquí en Orlando, así que él sabe un poco más inglés que español, pero ahí vamos. Así que cualquier cosita yo traduzco. Pero sí, David Pagán, junto con su esposa Sara, crearon Community Pro Consulting y hacen cosas maravillosas aquí en Orlando. Así que, David, can you share with our audience what Community Pros Consulting do for our community, no matter that it's Hispanic or not Hispanic? If you want to do it in English or Spanish, whatever you feel is okay with me. It'll do a little of this. Okay. So I have both myself and my wife Sarah have a background in sales and marketing, and we've always wanted to serve the community. So we decided to use those skills for the community. So we launched a community resource center and accelerator downtown. On the corner of Colonial and OBT. It used to be a car dealership, so we have a very large piece of property there. And we started doing community events and bringing programas de la comunidad for financial literacy, home ownership, health and nutrition, all of these resources gratis, to the community, so that they could start having the same opportunities as everybody else. So that was something we were very, very passionate about. Community events, community programs, food drives, things like that. Y me gustó que no solamente va dirigido como a las personas en el área financiera, cómo comenzar un negocio y demás, sino que también hablabas de nutrición fuera de cámara y la salud, que a veces la gente se olvida un poquito de eso, y estas personas que necesitan, también necesitan conocer cómo debemos de cuidarnos, qué debemos comer y demás. Yeah, so kind of when it comes to the food, it's the same thing as all the other programs, right? I wanted to cover everything, not just one problem. So helping them find food if they're food, I forget the word, but if they're food insecure, so that they don't have to make the decision between paying for food or paying, para la luz, a la agua, a la casa, whatever, and it makes it easier, less stress. So, and then not just the food, but making sure that they know how to prepare food that's actually good for them. And that's not going to cause a more expensive health problem down the line, because that won't help. So hooking them up with Hebney Nutrition, Infinite Zion Farms, and other healthy chefs. The nutritionist at Hebney Nutritional Center downtown is actually Boricua as well. So she worked with me to replace MSG in some of the things that we eat, and make an all natural sazon and all this. So I do some cooking stuff there, and then they come to our place. And you cook too? Oh, wow. You probably won't be able to read this because it's backwards. Oh, Chef David? Okay. Yeah. That's how I What is your specialty? I started,
Comida boricua, claro. Pernil, arroz con gandules, tostón. That's what I do. So I made a sofrito years ago, and I started to bottle it. Okay. But I noticed that nobody knew what to do with the sofrito. So I started cooking and catering to show them this is what the sofrito tastes like in arroz, habichuela, chuleta, all of these things. It tastes different. And then people started asking me to cook all the time. Yes. So the cooking showed them what to do with the sofrito. So, they paid me to cook, and then they bought the sofrito on top of that. O sea, que tú le das una clase de cocina aquí brutal, porque no solamente le enseñas cómo hacer el arroz con gandules, sino también hacer el sofrito. Pues, dale, let's go. I'll do it on the show live. Nice. Let's do something. I like arroz con gandules, pernil. I like to do sofrito. It's something that is coming from our community, our Puerto Rico, ¿no? Y bueno, claro está. Haces todo esto por la comunidad totalmente gratis, así que si hay alguna persona que nos está sintonizando en el día de hoy, algún profesional, dueño de negocio y desea ser parte de este programa de Community Pros Consulting y ayudar a la comunidad con estos recursos, como bien él dice, cómo comenzar un negocio, el aspecto financiero, o sea, aquí ustedes no solamente le van a dar el pescado, sino que también los van a enseñar a pescar. Punto. Exactly. Así que ustedes se pueden conectar al 407-496-6596 con David Pagán o con Sara Pagán, que con mucho gusto ellos le van a decir cómo usted puede conectarse con nuestra comunidad y servirle en todo momento, porque a veces la gente piensa que esto es solo para Acción de Gracia, que esto es solo para Navidades. No, mi gente, la necesidad la hay los 365 días del año, 7 días a la semana, 24 horas del día, porque uno tiene que comer y uno quiere desarrollarse. Y cuando uno hace esto, la comunidad crece. Y entonces queremos disminuir también las personas que tienen necesidades, las personas que a lo mejor por las razones que sean son homeless. Así que de verdad, te felicito en cómo Community Pros Consulting no solamente piensa a lo mejor en hacer un mercadeo para un cliente, sino también cómo ayudar a la comunidad. Y claro está, haciendo todo esto, ¿cuándo tú comenzaste a trabajar Community Pros Consulting? ¿Cuándo? In 2020. Oh, wow. O sea, 2020. En medio de la pandemia. Sí, en el primero del pandemic. Around March, April of the pandemic. Oh, wow. Is when we started. Que comenzó la pandemia y tú comenzaste un negocio nuevo sin saber lo que iba a pasar. We were always, I did, I had a marketing company anyway, and I did marketing and social media stuff and fundraising for nonprofits for free anyway. Okay. So I had to come up with a better way to make it sustainable for me, also for the nonprofit, so I can continue to help them in the community and then tie in las compañías, las organizaciones que quiere hacer algo con la comunidad, right? So I made it easy for them. So I was like, listen, you understand marketing, you understand sales, right? Let me give you content con la comunidad and you can stay in here and the community knows you're doing this. And so that's when we started to build that. And I saw that the need for that. And that's what started it. It was in the middle of the pandemic. People needed food. People needed work. People needed to know where to get resources. And so we stood in the middle of downtown and said, you can get it right here. Oye, y comenzaste en un momento bien crítico porque ahora hay muchísimas ayudas para todo aquel que lo necesite, pero cuando comienza la pandemia, que todo se cierra, que gente se queda sin trabajo, que empieza básicamente a escasear el dinero para ciertas personas por las razones que todos sabemos. ¿Cómo surge? Es que yo digo que cada momento es perfecto y cada persona, como yo digo, Dios le da, los ilumina para asistir a otros, y en ese momento llega Community Pros Consulting. ¿Y cómo veías las personas cuando ustedes iban a la comunidad y decían, esto es totalmente gratis? No tiene, porque siempre las personas están esperando a que
¿Me van a dar algo a cambio de qué? Yeah, it's I mean, to give it, it had to be that way. There was no other way that it could be, right? And like you said, there's no perfect time to do anything other than the present, you know? So we jumped on it. We provided the stuff for them for free. The short answer is we suffered we suffered along with everybody else during the 2020 and 2021. But we just left our focus on the community, having faith in our own skills and really making it more about the community, you know, because I can go get another job anywhere. I can go sell for a Fortune 500 company if I want to, you know, but this work would still need to get done, you know, and I just couldn't sleep at night knowing that it really is not that hard to make it happen, you know, but it takes someone to stay there and deal with, you know, the missiles and to deal with the heat and for a long period of time and to stay consistent. And it worked. That's all I can say is that it worked, you know, and that's why it's the same reason why we started Latin Night. We saw something that was missing for a certain part of the community. And I wanted to do an event that felt good to me all the way around, you know, not just my heart and my mind, but I needed it to feel good to, you know, mi sangra, you know, my mi gente, and I wanted to do something, you know, and so that's why we started the Latin Night as a part, because every Latin Night a percentage goes back to the community. Sí, porque comenzamos hablando de Community Pros Consulting, de lo que tú haces para la comunidad y demás, pero también, en adición a eso, ustedes comenzaron las noches latinas, Latin Nights, aquí en Orlando. ¿Y por qué surge esas noches latinas en Orlando? Because Orlando is Latin Night, you know, but for some reason it doesn't show, you know. You know, we got the east side of Orlando, the west side it's all Hispanic, it's all Latino, but like we said earlier, there isn't a spot downtown for us. There's not. They do, like you said, we're Latinos 365 days of the year, right? Entonces, ¿por qué we only celebrate in September and October? Yes. And they give us, I'm not trying to be El mes de la anybody, hispanidad. right? You know, they throw us some crumbs and they say, here's your Puerto Rican Day Festival, here's your Hispanic Heritage Month, y ya. I don't want to hear about you. Como los padres hablando de sus niños de Disney. I took you to Disney, don't talk to me for the rest of the year. And that's what it felt like. And I didn't like that. And I thought, you know, all of our talent, like Tito Nieves lives here, Frankie Negron lives here, but they don't perform downtown. Yes. They don't perform in Orlando. They're off in New York, Miami, North Carolina, all these other places, but they're not here. Si están en nuestro patio, vamos a utilizarlo en cualquier época del año, como tú dices, no solamente en unos meses en que se celebra la hispanidad. Y no queremos decir que cuando se hacen estas Latin Nights, estas noches latinas, es que esto es todo para hispanos. No, 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 no. Aquí vamos a recibir a todo el mundo, seas anglosajón, seas del país que provengas, Asia, Israel, donde sea, tú puedes participar de estas noches latinas. Así que cuéntame un poquito cómo son esas noches latinas, porque estabas comentando, y aquellos que no saben bailar salsa, previo a Latin Nights, ellos proveen clases de salsa totalmente gratis. O sea, que no solamente te dan la clase, sino que luego que se acaba la clase, lo puedes poner en práctica también. So that's why I did that. I wanted not just for los latinos que sabe todo de Puerto Rico, Cuba, algo así. I did this Latin night for us, but for our friends también. You know what I mean? Colombianos, venezolanos, cubanos, todo lo que... Cualquiera, gringo, whatever. Don't, you know, si tú dime que tú no sabes bailar, bueno, I got you. But come, you know? Like, oh, and then I use this as a stage to introduce ourselves to our neighbors
and so that we could have fun ourselves. So we have the music, the food, and the dancing, because that's, you know, like just this right here. This is my girl right here, you know. Celia Cruz. Celia Cruz, Ruben Blades, of course. Ruben Blades, Yeah, Arturo O'Farrell, all these guys. Oscar De Leon, one of my favorites. But I wanted Orlando, the rest of Orlando, to feel comfortable showing up. Just because you don't know Spanish, just because you don't know how to dance, that's not going to be an issue here. You know, and if you don't speak English and you do know how to dance, that's also not a problem. You know, so I made it to where I could share my food, I could share my culture with our neighbors, and at the same time just share our love for each other at the same time. ¿Y en qué parte de Orlando la gente que está aquí o los que nos vienen de visita, si desean aprender salsa, si desean comer la comida, escuchar luego buena música, ¿dónde se encuentra Latin Nights? Ahora mismo en starting February 4th, will be la primera Noche de Latino en vivo. And it's going to be at Level 13 Event Center. It's a very large center, lots of seating. It's a big space, so people aren't on top of each other. There's a very large stage. The lighting is incredible. Parking is free. There's plenty of parking. It's just off of Edgewater, just outside of downtown, outside of College Park. And then our big shows are downtown at the Abbey, because they have the stage and the seating and the bar and stuff like that. So every Friday is going to be at Level 13, and every quarter we're going to have a big show downtown. ¿Y qué clase de espectáculo o de show van a tener adicional al Latin Night? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué el público puede esperar? Que de momento digan, mira, yo quiero ir esta noche con mi pareja o con amistades o con mi esposo o mi esposa. ¿Dónde sería? So it's going to be, how can I put this? It's, I wanted this, we talked a little bit before the show. Like, I wanted this to be for everybody, right? Like, I love our culture. There's reggaeton, salsa, bachata, merengue. There's all of it, right? But I wanted all of the good stuff, sin lo cosas mal, right? I wanted it to be a family environment, pero sin niños, right? So correcto. Sí, porque hay bebida, mi gente, y no. Come con tu esposa, con tu novia, without, sin preocupa algo mal, right? Like no fighting, no violence, no weapons, you know, but more importantly, hablando y con respeto con nosotros. Correcto. You know, no, you know, the women, I want them to feel, I'm a girl dad. I have 2 girls and a wife. I do not like when women feel uncomfortable. It's very obvious, so I don't know why people ignore it. Yes. I chose not to ignore it. I want the ladies that come to feel very comfortable, and the men that are bringing their ladies there to feel just as comfortable, to know that you're not going to get disrespected. Nothing's going to go on. You know, there, a lot of the people that are putting the shows on. Que se sientan en un ambiente sano, saludable, sin ninguna presión, porque no siempre uno sale en pareja, también sale entre amigos y entre amigas. Así que es muy bueno saber eso, porque a veces la gente se cohíbe ir a ciertos lugares por el medio ambiente donde se encuentra. Y más cuando sabemos que va a haber música, que va a haber un espectáculo en vivo, pues a veces la gente se cohíbe, pero en este sentido, lo que tiene que ver con Latin Nights, ustedes se están cuidando de que sea un ambiente muy agradable, muy profesional para todas aquellas personas que vayan, independientemente de la música que se esté dando. Even when we have a band called Caribe Kings, un banda de Cuba. They live in Broward County, so on the east side, pero hace reggaetón. Okay. Pero el reggaetón su reggaetón is more like activism. You know, está hablando de cosas de la gente de Cuba, de la gente de latinos aquí en los Estados Unidos, y no está
Como doble hablando sentido o algo así. Sí. La música son reggaetón, pero no, but it's not. I don't want to say like all reggaeton is bad, but it's just a smarter reggaeton. It's not just about dancing on girls and tomando. Right. So I try to find acts like that understand what we're trying to do. It's not just about finding a good band to perform. There's lots of those, pero yo estoy buscando bandas buenas, personas buenas to be a part of what we're doing. No, y el mensaje también que quieres llevar, que sea un mensaje claro, pero un mensaje agradable a lo mejor para el oído, porque a veces escuchamos ciertas músicas que honestamente no aportan a nuestro crecimiento humano, y entonces tú te estás cuidando de todas esas cosas, de manera tal que cualquier público pueda venir a tus facilidades y se sientan bien. And then I wanted to mention too the COVID precautions that we take. We're using level 13 because of how big it is, so that people don't have to be in each other's space. We also, from the stage, encourage people to wear their masks, you know, and we also try to have as many of our cultural events pa fuera. So that it works out that way as well. And we're eventually going to be building a permanent spot downtown. Sí, porque ahora mismo con esto del COVID, del Omicron, del Delta, y yo espero que no venga más ninguna, pero la gente también a veces está un poco reacia a salir, porque tienen cuidado de su salud y de lo que pueda estar pasando alrededor. Así que en eso están bien claros en que cuando hay que hacer eventos al aire libre, ustedes proveen las facilidades, no solamente para sus eventos, sino también para aquellas personas que quieren hacer eventos y están buscando un local o un área para hacer un evento. Yeah, so level 13 is a great spot. We have a great relationship with them to do them. Si quieres hacer un evento para afuera, downtown, llámame, porque en mi oficina, it used to be a car dealership. We have large 4 lots outside. That's where we're going to have our cultural events. Nice. Is there. So if they want to do, depending on the type of event, if you want to do it downtown, call me. I have a lot. If it's not my property or our event center, we have it. But level 13 is very easy to work with. The Abbey downtown is a very, very classy, nice spot with the stage. Yeah, it's very, I don't know how to put it. It's like it's a very old theater. So it has the marquee pa fuera, it looks like Hollywood. And then inside it has all the things that you would like. That's another great spot. And we even have some spots like in Sanford and, you know, wherever, depending on what you need, we can certainly help you find the spot downtown. And I get that question all the time because they want to do stuff downtown. And they end up having to go to Dr. Phillips or, you know, somewhere by the airport. And it's Orlando, but it's not downtown. And I want the Latinos to have a place to feel at home downtown. Y que no todo el mundo necesariamente quiere ir a lo mejor eventos en Orlando, también quiere ir a eventos fuera de Orlando o viceversa. La gente que está fuera de Orlando también quiere salir y buscar en otros lugares fuera de sus áreas qué hacer en su tiempo libre, cosas que le gustan, porque por un lado están las personas que por las situaciones que sean, están en sus casas, se cohíben a veces de salir a lugares cerrados, más cerrar lugares abiertos, pero hay otros que no importa si es abierto o cerrado, salen, comparten entre amigos, comparten entre familia y buscan un ambiente agradable para estar allí. Bueno, David, ¿y qué más nos falta por decir sobre Community Pros Consulting, sobre Latin Nights? Claro, cuando ustedes sepan que hay un Latin Nights, también tienen, sí, las noches, las lecciones de salsa son totalmente gratis, pero en ciertos eventos hay covers
para cubrir todos estos gastos de estos artistas que vienen. Me habías comentado fuera de cámara inclusive que DJs de mucho renombre también están en los eventos de ustedes. Así que, mi gente, el hecho de que sea una actividad para hispanos, no quiere decir que es totalmente gratis porque todo hay que pagarlo, todo hay que mantenerlo. Y como yo digo, siempre tenemos que comer. Así que a veces la gente tiene la expectativa de que ciertos eventos son totalmente gratis y no necesariamente. Claro, una cuota que sea justo para poder cubrir todos los gastos. Y claro, se pueden conectar a través de Eventbrite. Tú tienes tus eventos en Eventbrite. Puedes también conectarse a través de Instagram en Latin Nights ORL, lo voy a poner aquí con ustedes, o conectándose al 407-496-6596, porque acuérdense que febrero 4 comienza la primera noche latina del 2022 en nivel 13 o level 13 en Downtown Orlando. ¿Se me quedó algo, David? No, that's it. You got everything. You're glowing right now. ¿Qué podemos esperar el 4 de febrero? What are we going to do until then? I missed you in the beginning. What'd you say? What do people expect when they attend on February 4 for the Latin Nights? That's what I thought. So you'll see me there. I will probably be wearing face paint. Yeah, so you'll look for me if you have any questions. But you're going to expect, one of the best DJs that have been spinning salsa and hip hop since the 90s in New York. He now lives here. You can expect Latin Grammy nominated artists performing, the salsa lessons in the beginning, food, but mostly you can expect the love and the warmth and the fun that we remember as kids when salsa started going on and mom was cooking in the kitchen and dad was dancing with the refrigerator door. That vibe. That's what you can expect. You can expect a warm family thing and a little bit of all of the culture. And the admission 21 older? Yes. Okay. Yes, it's 21 and up. I can be there. You can. Maybe next year, though. Of months. Next year, fingers crossed. No, mi gente. Saben que 21 años o más pueden participar de las noches latinas que comienzan el 4 de febrero en Level 13. ¿Siempre van a ser en Level 13 o tienes algún otro área donde lo vas a hacer según el mes para que otras personas que a lo mejor no se puedan llegar a Downtown Orlando puedan asistir? We're doing some shows outside. Like I may do a show in Kissimmee. Okay. But in Kissimmee, they don't have a shortage of Latin shows. Okay. You know what I mean? So I have like Cool Mikeski, the DJ. He's our permanent DJ for Latin Night. He lives in Kissimmee. Okay. He does a bunch of stuff out there, so we can always still, share that. But for Level 13 and the Abbey downtown is where we're gonna be doing them the most, probably until summer, the beginning of summer, and we may have a permanent spot downtown. But we're gonna keep them going every week, and the big show, every quarter. Nice. Así que, mi gente, como podrán ver, comenzamos el año con un nuevo comienzo y ahora invitándoles a que ustedes pongan en sus calendarios febrero 4, la primera noche latina del 2022 aquí en Orlando, en nivel 13 o level 13, y con mucho gusto allí no solamente va a poder coger aquellos que deseen o perfeccionar la salsa, sus bailes de salsa o aprender, no importa si usted sea hispano o no sea hispano, usted necesita en Latin Nights un ambiente totalmente agradable con el profesionalismo tanto de David, de su equipo de trabajo, de Sara y de todas aquellas personas que van a participar esa noche para que usted tenga una noche inolvidable, agradable y que pueda disfrutarlo no solamente con la persona que usted ama, sino con amigos, con familias,
pero recuerde 21 años o más. Y para aquellos dueños de negocio que deseen participar y conectarse también, ayudar a la comunidad que necesita, simple y sencillamente comuníquese con David de Community Pros Consulting en el 407-496-6596. Miren, y como yo digo, juntos podemos hacer maravillas. Así que si usted es un profesional que a lo mejor no sabe cocinar como David, pero a lo mejor puede dar una charla sobre algún tema que usted entiende que la comunidad necesita y lo amerita, conéctese con David, que David le va a dar la oportunidad para que usted también pueda asistir a la comunidad de no solamente los que llegan a Downtown Orlando, sino de otras comunidades que vengan a suplir su necesidad y a querer crecer. Porque si observa el programa que ellos están dando, no es solamente que te va a dar comida, es que también te va a asistir a crecer en otras áreas para que, mira, puedas subsistir tú solo y seguir hacia adelante. ¿Qué más? ¿Algo más, David? ¿Tú quieres una canción? No. Bueno, poquitito de Mark Anthony. Ya, no, de hecho, él va a cantar el 4 de... Right. El 4 de febrero él va a cantar. Así que de ese cita en Level 13, de verdad ha sido maravilloso tenerte aquí en Haciendo Negocios, compartiendo el negocio que por siempre has tenido, pero que ha ido modificando ciertas cosas y ahora vamos a tener noches aquí en Orlando para beneficio de todos aquellos que les gusta, porque hemos mencionado salsa y las clases de salsa, pero como tú bien dijiste, van a haber otros géneros y otro tipo de música donde todos nos podemos beneficiar y pasar una noche muy agradable. Y aquellos que necesiten que David junto a Community Pros Consulting organicen eventos o lo asistan, o ustedes necesitan estos venues, con mucho gusto conéctese con David, ya sea a su email, que lo voy a poner ya mismo aquí, o al teléfono que les di. Sí, el teléfono es mejor. Okay. And if I don't answer, shoot me a text. Muy bien, o sea que texto o llamada telefónica con David no hay ningún problema. Cualquiera. Yes. Bueno, David, muchísimas gracias por tu tiempo en el día de hoy con nuestra audiencia de Haciendo Negocio, porque a veces hablamos mucho de lo que es marketing, lo que es finanzas, lo que es recursos humanos, lo que son las leyes, pero a veces nos olvidamos de que también este cuerpo necesita dispersar la mente en otras cosas para que proyectos nuevos e ideas nuevas nos puedan llegar a nuestro ser. Así que, como yo siempre digo, no todo en la vida, mi gente, es trabajo. Usted tiene que hacer algo más que el trabajo, porque cuando usted siga creciendo y a lo mejor tenga nietos o algo, tenga una historia que contar y no solamente hable de trabajo. Así que muchísimas gracias, David, a tu equipo de trabajo, al igual que a Sara, por todo lo que hacen por nuestra comunidad para incrementar ese entretenimiento aquí en Orlando, porque como siempre he dicho, Orlando no solamente son los parques temáticos, Orlando es mucho más, lo hemos demostrado aquí en nuestro programa Haciendo Negocios, cuando a veces traemos gente que canta ópera, en las artes, en un sinnúmero de cosas, en la pintura. Orlando tiene mucho que ofrecer. Es cuestión de que usted se conecte con las personas y en el lugar indicado para que conozca muchísimo más de los parques temáticos aquí en Orlando. Así que gracias, David. Gracias. Thank you for having me. No, I'll see you guys soon. Bye bye. Have a great day. Bye. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Queríamos traer un pedacito de lo que Latin Night comienza a hacer ahora en febrero 4 en el Level 13. Así que si usted sabe salsa o no sabe salsa o quiere incrementar sus pasos de salsa, el 13 en Level 13, febrero 4, allí puede hacerlo. Si no, si lo sabe y quiere oír música, el febrero 4 en Level 13 es el día que es. Así que
conéctese con David. Les voy a dejar también aquí el email para que se pueda conectar con David y con su esposa Sara por cualquier otra información que usted necesite. Así que será hasta mañana donde vamos a tener a Belinda Ortiz de la ciudad de Kissimmee con nosotros en información valiosa y necesaria para usted profesional o dueño de negocio que deseas conectarte con la ciudad de Kissimmee, que deseas comenzar un negocio o que tienes un negocio y quieres adentrarlo en la ciudad de Kissimmee, entre muchos otros proyectos que puedas tener con la ciudad de Kissimmee. Así que será hasta mañana a las 11, donde continuamos con nuestro programa Haciendo Negocios. Muy buenas tardes, te hablo de Isamar de Soto y mire, tengo como que otro outfit hoy, pero es que mi gente, me levanté hoy temprano y estaba en 54 de grados, así que tenía que ir para una reunión y tenía que cubrirme porque la verdad que amaneció bastante frío. Así que cuídese, sabemos que por ahí anda los familiares del COVID, pero también está el flu, está el catarro, así que mire, cuídese y evite enfermarse y enfermar a otro. Nos vemos, será hasta mañana, que tengan muy buenas tardes.